Buenas tardes, de nuevo con ustedes, una temporada más, y ya son 10 temporadas, que ya son temporadas, ¿no?, con ustedes ahí. Muchas gracias por estar ahí de nuevo, y este curso vamos a empezar con un invitado que trae noticias de interés. Ustedes habrán oído hablar de la Casa de la Camorra, Plaza Las Flores, Calle Arbolí, Libertad. Él ha escrito, se llama Juan Antonio Vila. Gracias por venir. Hola, Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Él ha sido profesor de instituto durante 35 años y ha pertenecido al grupo de investigación de la Universidad de la Facultad de Historia, Historia Actual se llamaba el grupo. Fuimos compañeros y bueno, Juan Antonio, vamos a empezar, hoy vamos a dedicarle, si te parece, el programa a la Casa de la Camorra. Sí. Escribisteis un libro un poco a coro. Coralmente, sí. Coralmente, sí. Con varios autores más, que si quieres me los puedes nombrar. Sí. Os los digo yo: Moisés Camacho, Cristina Díez, Rafael Ángel Jiménez Gámez, José Manuel López Eliso, Desiree Ortega, Javier Osuna, Jesús Romero. ¿Tú lo has editado? Sí, yo fui el editor, fui de alguna manera el descubridor de la Casa Camorra. Eso. Teníamos todos la idea de que la Casa Camorra había existido. Sí. Se nombra, por ejemplo, Ramón Solí lo nombra, Pérez Reverte lo nombra en El asedio, y creíamos que estaba desaparecida. Entonces, bueno, entre las actividades... ¿Qué descubriste tú, o si descubriste ya algo por allí? Suelo, a petición de amigos, enseñar Cádiz, y yo hice la tesis sobre el asociacionismo en Cádiz del siglo XIX, y un grupo de amigos me dijo que quería un recorrido del Cádiz del XIX, y elegí tres lugares. Uno fue la fábrica de tabaco, yo creo que esencial para ver el mundo del trabajo en Cádiz. 1000 mujeres que tenían una sociedad, un socorro mutuo para atender sus elementos. Bueno, y allí establecimos la primera parada. Una segunda parada la establecimos en el Santa María Rosario, que fue, antes de ser Santa María Rosario, fue Columela, con grandes personajes en 1863, cuando se crea, provenientes del mundo del krausismo, y que crean sociedades de estudiantes, sociedades de profesores. Es uno de los institutos más antiguos, ¿no, Juan Antonio? Bueno, no exactamente, porque la historia de la enseñanza media en España tiene un criterio. Con el liberalismo se crea un instituto por provincia, y entonces, para favorecer a Jerez, que no se le había dado la capitalidad, el primer instituto de la provincia es el Coloma. Entonces, Cádiz necesitaba es que nada más que cada provincia, fuera grande o pequeña, tenía un instituto provincial, y es la propia burguesía gaditana la que aporta en un espacio como es el desamortizado convento de San Agustín la posibilidad de crear un segundo instituto en la provincia, que es el Columela, ¿no? Que se crea de la segunda mitad del 1863, concretamente. 1863. ¿Y el de Jerez, te acuerdas de cuándo es? Sí, 1838, creo que el principio del liberalismo. El padre Coloma es de los más antiguos. De los más antiguos de España. Sí. Entonces, la segunda parada era el Instituto del Rosario, como estás comentando, y la tercera el Ateneo. El Ateneo de Cádiz, que había estado en la calle Arbolí. Y yo que creía que el colegio desapareció en el 2003 como actividad docente de primaria, creía que estaba muerto, y cuando entro por la puerta encuentro al conserje, que es amigo mío, y me enseña 3 puertas, que una de ellas era la famosa fachada neoclásica que eran los respiraderos de los cuartos de baño del colegio, ¿no? Entonces, ahí cuando Juan José me enseña una puerta que normalmente está cerrada, que servía en ese momento para ubicar los cubos de las limpiadoras de esto, empiezo a investigar y empiezo a hacer visitas guiadas. Esa fachada neoclásico era la fachada del edificio... Del edificio de la Tertulia Internacional Casa de la Camorra. Yo la dato en 1783, porque, entre otras desgracias, que no hay una documentación específica de su construcción. No hay ningún plano, ni en el archivo provincial ni en el municipal,
porque es un espacio interior, y ese espacio interior yo creo que fue claramente escondido para la parte burocrática, ¿no? Claro. Vamos a empezar entonces, bueno, estamos hablando de un espacio que se ubica en lo que eran los antiguos almacenes sorianos, ahí luego hay un patio grande que da, y luego está las actuales dependencias municipales, todo ese es el contexto, ¿no? ¿Cómo empieza, cuándo se crea algo allí o se edifica algo por primera vez? Ya, bueno, lo has comentado. Yo cuando hago la visita lo expreso como un primer plan general de ordenación urbana en Cádiz. El arrabal de Santiago fue muy destruido durante el asalto anglo-holandés, tremendamente destruido. Y entonces, en el momento que Cádiz pasa a ser la capital económica del monopolio comercial, hay un elemento que hemos celebrado recientemente, que es el tercer centenario de la construcción de una nueva catedral, porque la catedral vieja era muy pequeña para una ciudad tan importante, y como tiene una fachada monumental, se necesita una visión externa, y a partir de ahí, el antiguo arrabal de Santiago se convierte en el barrio de las escuelas. Y se convierte en el barrio de las escuelas porque ahí estaba lo que hoy es el seminario, fue una escuela de los jesuitas, y nace un proceso de urbanización de esa zona con la calle actual Obispo Urquinaona y la calle Arbolí. ¿Cuál es el impedimento que tiene esa nueva manzana? Que el convento de los franciscanos descalzos ocupaba todo lo que hoy es el mercado de abasto, Correo y hasta el cine Andalucía, y ese era, digamos, el punto, el límite de crecimiento hacia poniente, hacia occidente, ¿no? De tal manera que la última manzana, la que está más cercana al convento, es una manzana irregular, que tiene una entrada por la calle, por la Plaza de las Flores, otra por la calle Arbolí, que es muy irregular, que por cierto es la calle más grande de Cádiz, sin bocacalle, 160 metros. En los exámenes de los policías locales que me acuden me dicen que le ponen habitualmente cuál es la calle más grande de Cádiz, todo el mundo hablamos de Sacramento, pero sin bocacalle, claro, sin bocacalle, y después por un lado Libertad y por otro lado San Juan y Desamparado, ¿no? Entonces queda una manzana irregular, y lo que hacen en el interior es colocar una especie de plaza mayor, y en esa plaza mayor es un sitio adecuado para ubicar un espacio teatral, porque en ese momento se construían en madera. Entonces ahí... Y ahí se supone que es la primera edificio, en este caso, dedicado a la ópera. Italiana, a la ópera italiana. En Cádiz hay una colonia importante de italianos, 1000, la más importante era la colonia francesa, que tenía 1700. Entonces estos 1000 italianos traían a compañías italianas que se reunían, por lo visto, en una... y representaban en una vivienda de la calle San José, no he podido decir. Y ese éxito que tiene José Jordano, que era el propietario de la compañía, le permite buscar un espacio para ubicar un coliseo de la ópera italiana en 1739. Es una época muy adelantada en respecto a la ópera en España, ¿no? Entonces empieza a construirlo, pero los hermanos de San Juan de Dios protestan, porque los hermanos de San Juan de Dios tenían un 10% sobre el teatro de comedia, que estaba en la zona del Palillero, y entonces ven una competencia, y esa competencia la mandan al Consejo de Castilla, y el Consejo de Castilla le da la razón. Pero dicen que abandone la obra, con lo cual la obra estaba comenzada. Bueno, conocemos que la hermandad se arruina con la construcción de la capilla alta, y 20 años después otro italiano, José de Arbricio, inicia el proceso, y los hermanos de San Juan de Dios, más prácticos, dicen 10% del teatro de la comedia más 10% del coliseo de la ópera italiana, pues son 20%, y entonces en 1761 se inaugura definitivamente un teatro de 4 alturas, 60 palcos, y capacidad en baile para 1.700 personas. ¿Tenemos imagen de eso? Por desgracia tampoco. Tenemos, ¿verdad? Lo único que he visto semejante es un teatro de ópera en Turín, que tiene 4 alturas también, pero debía ser monumental. La imagen más definitiva es la coetánea maqueta de Cádiz, que ubica ahí un edificio de
tejado a dos aguas. Que se puede corresponder con esto, ¿no? Efectivamente, y que sobresale de la altura de lo que es la actual fachada de Plaza de las Flores. Que las fachadas ya eran altas de por sí. Ya de por sí. Cuatro alturas son bastantes metros. De lo más alto de España, quizás, las construcciones de Cádiz. Claro. Es que, aprovechando el suelo. En España, además, solo existía como teatro coliseo de ópera italiana el de Cádiz y un teatro desvencijado en Madrid, el Teatro de los Cañones Pera. Expresamente, ya después Barcelona se crea su liceo, ¿no? Pero la cuestión es que ni Lisboa, la capital de Portugal, tenía un teatro de esas características. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo se malogró este teatro de alguna manera? Ya te digo, el primer intento fue malogrado porque es vencido, y el del 60, la gran colonia italiana aporta dinero, sale, y durante 17 años se convierte... ¿Y qué pasó luego al final? Con el edificio se incendió. El tema es que Cádiz tiene una meteorología que a la madera afecta. Yo creo que debió ser construido por los mismos carpinteros de Ribera que nos construían los barcos. Y hay un criterio empresarial. Es decir, hay un momento en el que hay un beneficio porque la entrada era cara. Es decir, los cantantes venían directamente de Italia, pero tenían además una orquesta de 22 miembros que vivían en una casa que compra el propietario de Arbricio, le compra una casa en Arbolí, que como armaba muchos jaleos, es lo que los gaditanos llamamos Casa de la Camorra. Entonces eran instrumentos de cuerda. Hay algunos instrumentos de cuerda datados y consignados que estuvieron en esa Casa de la Camorra, un Stradivarius concretamente, que está ahora en propiedad de un músico mexicano que ha hecho un libro que se llama Historia de un violonchelo, que habla de los 58 años que estuvo el violonchelo gaditano en la Casa de la Camorra, ¿no? Juan Antonio, voy a hacer un pequeño paréntesis. Tú haces visitas habitualmente. Sí. Me has comentado que, bueno, que no sé, van ya no sé cuántos... He hecho 114 por ahora. 114 visitas. Suelo hacer 2 al mes y llevo 6 años haciéndolo, y entonces excepto el periodo... visitantes, ¿no? Más de 5.000 ya. Más de 5.000 visitantes. visitantes. Esto, como las personas interesadas, ¿cómo se pueden informarse? El libro tiene un correo, y es el correo que utilizo, se llama casadelacamorra@gmail.com, y yo contesto inmediatamente. Diciendo, pues el jueves va a haber una. Y ahora está saliendo en prensa también, ¿verdad? El problema es que es una cosa muy querida. Lo publiqué en prensa, por ejemplo, en agosto, y hubo más de 100 personas. Claro. Bueno, lo hice, me regalaron para mi jubilación un aparato de esto que me permite aumentar, pero con 100 personas la calidad desciende. Entonces, lo ideal es grupos de 20-30. Hay muchos grupos de jubilados de construcción aeronáutica que me lo están solicitando, el Banco Santander, o colectivos, asociaciones de vecinos, grupos de patrimonio, y bueno, los integro a todos. Y tú disfrutarás. Yo creo que manifiesto mi amor por el espacio, ¿no? Porque es un espacio que ha tenido durante 250 años una continuidad de vida cultural, centro cultural de Cádiz, paralelo en antigüedad a la actual Facultad de Medicina, ¿no? La Facultad de Medicina y ese espacio que además es un oasis, porque te vas a la Plaza de las Flores y el griterío es monumental y te metes allí. El silencio es abismal. Muy desconocido en general. Yo ese patio grande que hemos hablado lo veía yo soy de la calle Libertad, claro, el número 15, pero mi casa daba Libertad, pero mis vecinos del piso de arriba veían desde su casa ese patio, y aparte desde abajo, desde la bombilla y por allí se llegaba, y era una cosa muy... Claro, es un espacio que se le ha hurtado a la ciudad, porque yo reivindico que hay una plaza interior. Cádiz, si no tiene, es plaza, y esa plaza, que no es muy grande, porque yo creo que ha habido una ocupación indebida en los años 60, hay uralitas allí que denotan una apropiación indebida de un patio que en la maqueta se ve mucho más amplio, ¿no? Y entonces ahí se ubicaba, además, el gobernador civil establecía los lugares de aparcamiento de los coches de caballo en esa plaza interior,
que es como si ahora cerráramos el arco de Garay-Cochea, muy semejante. A alguien se le ocurre cerrar el arco de Garay-Cochea y la calle interior se queda para los miembros de ese, ¿no? Entonces, bueno, es una reivindicación. Recuerda te lo comentaba antes, a la plaza interior, que también pocos gaditanos conocen, de la calle Circo, la calle Sagasta. Yo la vi porque era el recreo de mi colegio de cuando pequeño, se llamaba la Sagrada Familia por la calle Sagasta, hoy no sé cómo se llama. Ese espacio es muy parecido. Es parecido, y la misma denominación Circo es también la especificación de un edificio de carácter público, de divertimento, efectivamente, para divertimento, para actividades teatrales y circenses, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a seguir un poco con la historia de todo ese espacio. Sí. ¿Qué ocurre después de lo que estábamos hablando? Es un lugar que se encuentra una casa de una sola planta, que es la Casa de la Camorra, y en esa misma calle llevaban 30 años reuniéndose todos los comerciantes extranjeros que vivían en Cádiz para sus propias actividades de carácter comercial. Entonces, en 1778 se derriba el Coliseo de la Ópera Italiana. Sí. Hay una constancia de que ocurre en el archivo municipal. Sí. Y la casa ya no tiene valor, porque ya los músicos, si no hay coliseo, no hay músicos. Entonces lo ponen a la venta y los comerciantes ven la venta, la compran y lo que hacen es derribarla, y sobre el pavimento, así lo pone en el Archivo Histórico Nacional, elaboran un teatro salón bajo de 28 metros cuadrados, mucho más reducido en tamaño, para recordar al Coliseo de la Ópera Italiana y también para recordar al Teatro Francés del Mentidero, que también había sido derribado en 1778, y en las plantas superiores desarrollan 5 habitaciones en 2 plantas para bibliotecas, salas de reuniones, salas de juegos. Entonces, como homenaje a aquella casa de músicos italianos, la tertulia internacional se convierte en tertulia internacional de Casa de la Camorra, que es el primer casino español y que es donde se reúne, y que yo explico a la gente en la visita que es Wall Street. Es el lugar donde se reunían por las noches, porque por la mañana y por las tardes trabajaban sus actividades. Y los propietarios eran 27 comerciantes, cónsul, por ejemplo, de Suecia en Cádiz, Gahn, que era hijo del rey de Suecia y alumno de Linneo, estaba el cónsul de los estados pontificios, estaba el cónsul de Dinamarca, el cónsul de los estados de los Países Bajos, personas que yo los imagino con sus pelucones, tomándose además su limonada en el patio naranjo que antecedía a la Casa de la Camorra, y es donde hacían las transacciones. Cuando me voy a los apellidos, me encuentro que, por ejemplo, Fournat era naviero. Había otro que era Domingo Vejí, que era asegurador. Había 2 hamburgueses. Los de Hamburgo hacían la financiación de las transacciones. Es decir, lo que llegaba de América tenía que trasladarse a Europa. Era un lugar de transacciones comerciales, y ahí, cuando llegaba algo, pues cada uno aportaba su trabajo, digamos, personal, para lograr que esas mercancías que llegaban de América fueran trasladadas a Dinamarca, a Holanda o a Suiza, ¿no? Hay 2 suizos, y los 7 españoles que hay, además, de españoles tienen poco apellido, porque se llaman Fournat, se llaman Dufault, y es que los hijos de franceses que nacen en España tienen doble nacionalidad. Y entonces hay 7 españoles, pero Gadin, es decir, son los que se llaman genízaros, ¿no? Son hijos de franceses que nacen en España y que tienen capacidad para comerciar con América y con Europa. Y esos son los 27 propietarios que lo compran como si fuera una empresa. ¿Y ese edificio cuánto tiempo permanece? Pues ha permanecido hasta 1960, que se construye el colegio Arbolí. O sea que ese edificio era el mismo en el que yo, cuando era pequeño, iba a ver la tía Norica. Correcto. Es un edificio que creíamos todo el mundo que se había derribado, pero que Antonio Esteve, que es el constructor del colegio, es el mismo que hace el Colegio del Campo del Sur, el que hace los 2 arcos de las puertas de tierra. Este hombre, en un momento en donde no se valoraba el patrimonio, lo esconde entre los ladrillos del colegio, para que 60 años después
un loco bajito pues lo Vaya. descubre, ¿no? Entonces yo creo que lo hace conscientemente. Pero parte lo derriba, o sea, hay una parte que claro, se derriba. una parte se convierte en el recreo del colegio, y entonces este hombre lo que hace lo embute dentro del muro, porque la parte más, digamos, arquitectónicamente rica es la fachada neoclásica que se hace en 1783, de 5 arcos de medio punto, con pilastras romanas, construida en piedra sedimentaria de las canteras del puerto central. No, Juan Antonio, esa parte no la conocí yo cuando pequeño, no me fiaba. Es lo que a mí me extraña. En una de las visitas de estar Manuel Curro, el hijo del antiguo director del colegio, y él sí, como miembro recuerda, pero dice que, por ejemplo, en la parte superior, que es donde se ve la cornisa, ahí tenían gallos de pelea. Y esos gallos de pelea pues, ocultaban los respiraderos de los cuartos de baño, probablemente tenían ventanas muy opacas. Y entonces Antonio Sánchez Esteve, yo creo que lo hace conscientemente, oculta eso para que cuando alguien valorase se recupere, ¿no? Se recupere porque está intacta. Lo único, las vigas de los pasillos que estarán incrustadas ahí, ¿no? Juan Antonio, además ese edificio tiene bastante historia porque ha sido muchas cosas a lo largo del tiempo, ¿no? En 1808, comienzo de la Guerra de Independencia, se confisca, porque parte de los propietarios eran franceses. Tiene que haber actos de pillaje porque lo recupera una junta de reclamaciones, cosas de estas. Y se convierte en sede de la regencia para actividades de justicia. Y también depósito hidrográfico. Depósito hidrográfico que huyen de una manera romántica de Madrid. Ya cuando la invasión napoleónica, uno de los ilustrados, el vicedirector, dice que tiene problemas y que va a Torrot a hacerse un baño, y entonces coge una cabalgadura y se trae un montón de planos que evitan que las tropas napoleónicas puedan avanzar de manera correcta, y ahí se ubica un depósito hidrográfico. Después Sociedad Económica Amigo del País, Conservatorio de Música Academia Santa Cecilia, después va a ser sede del Círculo Modernista, Escuela de Comercio, después de Escuela de Comercio Cabaret con el nombre de Curso Gaditano. Muy además, años 20, un cabaret en la planta baja, pero en la planta primera un restaurante con Che, y en la parte de la segunda planta la Sociedad Artística Gaditana con Acamen, con Prieto, etcétera, con la gran parte de la intelectualidad gaditana de la época. Y ya Casa del Pueblo, ¿no? Y después en la República, Casa del Pueblo. Casa del Pueblo fue desde el 31 al 36, hasta el 19 de julio del 36, ahí hay un enfrentamiento entre los regulares y las tropas que defienden el Frente Popular, que acaban derribando, se ponen dos barricadas, una en San Juan y otra en Compañía, las derriban y ahí son capturados algunos miembros del Frente Popular que son fusilados los días siguientes Y claro, ya ese edificio lo incauta. Lo incauta, pasa a ser Teatro Jaime Balmes, un teatro Jaime Balmes que tiene una función de representaciones de todo tipo, sainetes, zarzuelas, etcétera, etcétera. Que es el que yo asistí a lo mejor cuando a ver a la tía Norica, ¿no? Y el año que estaba allí la tía Norica, ¿no? En el 52 la tía Norica, que estaba muy itinerante, solicita al ayuntamiento, que era el propietario, una ubicación definitiva, y del 52 al 61 con la familia Olable, la familia Olable establecen su lugar de ensayo y el lugar de representaciones. Que yo creo que era en Navidad, ¿no? Se hacía en Navidad, los autos de Navidad, efectivamente. Claro, sí, yo recuerdo haber ido allí, vamos. Pero también hacían espectáculos, digamos, fusión con otros cantantes de flamenco, donde había, digamos, una parte era la parte de la tía Norica, pero actuaban algún personaje que hacía chistes y cosas de estas, y hacían espectáculos de carácter más magazine, lo que son los magazines, ¿no? Bueno, y ya se hace un colegio. Era un colegio público allí en Arbolí, lo recuerdo, y eso ya es otro edificio, es una nueva... Va creciendo. Hay una primera parte que se hace ya en los años 40, va creciendo, y es el motivo por el que Antonio Sánchez Esteve
derriba el edificio de 3 plantas, perdón. Hay que hacer un colegio, nuevas aulas. Hay un ficus que tiene 180 años, pero había más, por lo visto, por lo que me dice Manuel Curros, por ejemplo. ¿Y el ficus está todavía? Está, es un ficus que viene dado por la Sociedad Económica de Amigos del País, que establece ahí su sede, y que la Sociedad Económica tenía una sección de agricultura y tenía corresponsales por todo el mundo, y entonces es un laurel de India. Por eso también la calle Barrocal se llamaba Laurel. Tiene 180 años y era semillas que venían del sudeste asiático por un socio corresponsal, que son aclimatadas junto a la Facultad de Medicina, sí, y que después reparten por los jardines de Cádiz, ¿no? Y entonces 180 años están en el Madoz, cuando hace el diccionario de la provincia de Cádiz, sí, establece que había en ese espacio había ficus reganina, como él lo llama, pero que es un ficus benjamina, que no tiene nada que ver con el ficus del Hospital de Mora. Del Mora. Bueno, Juan Antonio, me dicen que ya tenemos que terminar, se pasa muy rápido. Bueno, este es el libro, La Casa de la Camorra de Cádiz. Hacen las visitas no de una forma, no un día concreto, sino que vas avisando o algo así. Yo prefiero ahora que sean la gente las que me pidan, yo que vivo en Puerto Real y tengo que venir, y tengo mi actividad familiar también. Pero bueno, está en el blog, hay un blog que se llama Casa de la Camorra Blogspot también, podéis también ver artículos y ver cuáles han sido los cursos, ¿no? Bueno, muy interesante. Vendremos otro día a hablar de otras cositas también seguro, del Instituto del Rosario, de lo que ya acordemos, ¿vale? Muy bien, Antonio. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael, muchísimas gracias. Y nada, y a ustedes muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.